donde aproximadamente hace 2 años impactó a toda la nación argentina por el nivel de crueldad. Escuche bien, y así como lo vio en sus imágenes a través de su televisor. Denuncias directas de abusos sexuales reiterados a menores de edad, pero para ser más exacta, en un instituto de niños sordos mudos. Entenderán la impotencia como consecuencia de estos terribles actos, en donde, por supuesto, actualmente esto está en manos de la justicia, haciendo su trabajo ya desde hace 2 años, cuando se liberan algunas cartas, algunas pruebas que así corroboran este caso emblemático allá en el país trasandino y que de alguna forma responsabiliza y tiene culpables con nombre y apellido, escuchen bien, de sacerdotes, de monjas e incluso también de trabajadores cercanos al clero. En esta conversación que tendremos acá a lo largo del capítulo de Así Somos, donde Juan Andrés Alfate nos tiene toda la información al respecto, cómo surge este caso, pero también en algún momento de nuestro programa, para que esté muy conectado con nosotros, tendremos un llamado clave, un llamado importantísimo desde Mendoza directamente, que tiene que ver con el abogado que representa a las víctimas de este caso. Su nombre es Leandro Rodríguez, como ya les puntualizo, es el abogado de las víctimas, por lo tanto, sabemos y nos enteraremos de esta otra parte, que seguramente es la más importante de este caso próbolo en Argentina, Juan Andrés. Parte de este tema dando las gracias a Carla Quiroga, que a partir de una persona cercana a ella, finalmente logra colocar un foco de atención sobre un tema que yo hasta este momento no tenía la menor idea desde nuestro país y que es tremendamente relevante por el hecho de entender. No cabe la menor duda de que hace varios años y desde entonces hasta el día de hoy la Iglesia Católica se ha visto desmoronada, y no por mera casualidad, no por una conspiración antirreligiosa, sino simplemente por la cantidad enorme acumulados de delitos del orden sexual, donde una gran cantidad de sacerdotes, incluido nuestro país, no olvidar, ¿cierto?, el caso de Caradima, donde aprovechándose desde la jerarquía, desde la fe incluso y la creencia de pequeños niños vulnerables, por cierto, terminaron abusando de ellos de las peores formas que uno puede imaginar lo que podría llegar a ser la aberración sexual de un adulto hacia un menor de edad. Nosotros teníamos, decía, el caso de Caradima en nuestro país. Pero lo que vamos a relatar a continuación, los detalles no son menores, de un caso que se viene arrastrando desde Italia con un mismo autor desde los años 50 y que, lejos de recibir un castigo por más de 200 casos de abuso en Europa, lo trasladan para meter la basura debajo de la alfombra a nuestro país querido vecino de Argentina, y que en la provincia de Mendoza este hombre sigue cometiendo los mismos delitos, corrompiendo un grupo de clérigos a su alrededor, algunos muy jóvenes, incluso monjas, como decía Camila, y hoy día se le acusan de por lo menos haber efectuado 60 casos de abusos y siguen apareciendo detalles aún más escabrosos. Como decía Camila, pronto vamos a hacer un contacto con el abogado a cargo de este caso, pero antes iniciamos este trascendental tema exclusivo, una vez más, de Así Somos, con el siguiente titular. Abusos de menores en la casa de Dios. Un caso que hoy conmociona a la Argentina. Los primeros detalles, queridos amigos, comenzaron a surgir hace un par de años, un poco más, el año 2016, sobre estos abusos sexuales cometidos en el Instituto Próbolo, ubicado en Luján, en Cayo, por supuesto, en una de las provincias más cercanas que tenemos desde la capital, como es Mendoza. Cerca de 60 casos de abuso son los que se establecen hoy, y con lo cual se pretende llegar a un juicio en donde van a comenzar a aparecer una cantidad de imágenes infernales que ya nos iremos enterando. Todos ellos realizados particularmente a niños de preferencia. Cuando digo de preferencia es porque son las palabras que empleaban los clérigos a sordomudos. Hay niños que nacen en condición de mudez, otras personas que son sordomudas, y a ellos los preferían por la sencilla razón terrible que usted se puede imaginar, porque les cuesta comunicar lo que les estaba ocurriendo, y también incluso que desconectaban sus aparatos auditivos para que no escucharan obviamente los gritos o por lo menos los pedidos o los maullidos de auxilio cuando estaban obviamente vejándolos. ¿Qué es lo que pasa? Después de 2 años donde comienzan a destaparse estos casos, el sacerdote Nicola Corradi, acuérdese de este nombre porque está en la lista de las personas más monstruosamente
sumamente satánicas que se hayan infiltrado alguna vez dentro de la iglesia. Este hombre, junto a otros 5 religiosos, que incluye mujeres, como ustedes pueden estar viendo, ya las vamos a mencionar con nombre y apellido, y una de ellas que era la mano derecha de este nefasto Nicola Corradi, y quienes enfrentan a estas otras 5 personas los mismos cargos, que este hombre que viene haciendo dichas prácticas por años, desde los años 50, desde Europa, en Italia, en Verona, y que luego no es castigado, y como suele ocurrir, y eso lo sabemos, no nos pisemos la capa entre superhéroes, es mandado a Sudamérica sin cuidarlo para que siga cometiendo las mismas aberraciones en un lugar lejano, en una provincia de un país llamado Argentina, donde se supone que nunca se iba a saber de estas cosas. Pues bien, hoy día hay un juicio en cuestión. Cuando yo le decía que hay 60 casos sobre los cuales se le acusa, en Mendoza particularmente, la verdad es que esto hay que sumarle 235 casos más de denuncia horripilante a menores de parte de este mismo hombre, Nicola Corradi, sacerdote, en su sede anterior en Italia, en Verona, desde el año 1955 que se arrastran esos abusos hasta el año 1984, y que en vez de ser juzgado o sancionado en su país, acuérdense que muchos curas quedan protegidos por algo que se conoce por el derecho canónico. Exacto. Que es muy parecido a lo que pasa como en los juicios militares para los uniformados, que antes de pasar por la formalización civil normal, como cualquier chileno, cualquier persona común y silvestre, tienen sus propias formas de tribunales. Y este hombre es trasplantado, reubicado al territorio de Argentina, donde, como entendemos, siguió siendo lo mismo. Aquí hay una cosa bien grave, además del horror que acá está describiendo. Ahí está el señor Corradi, que es el cura que justamente abusaba de estos menores. Donde finalmente lo que tú estás planteando, Juan Andrés, y yo de verdad también me sumo al agradecimiento de Juan Andrés, Carla, porque me parece súper relevante que podamos llevar este tipo de temas y podamos también transparentar este tipo de cosas, no para profundizar no para profundizar la brecha con lo que es la iglesia, porque yo creo que uno tiene que respetar la fe de las personas, pero sí justamente para mejorar la iglesia. O sea, creo que visibilizar esto te permite establecer una vinculación distinta. Y que ellos solucionen rápidamente sus problemas, por favor. A mí me llama la atención, te doy al tiro la palabra, Alfredo, me llama mucho la atención porque lamentablemente nos hemos ido enterando a raíz del caso concreto de Caradima, el caso de los maristas en Chile, que recién se está destapando de manera muy brutal y muy violenta, es darse cuenta que el castigo es simplemente cambiar de localidad a la persona a una localidad que ellos entienden como más débil. Exacto. O sea, finalmente es mantener y sostener la perversión. Y eso a mí me parece muy brutal, muy brutal. Eso es terrible, Jaime, y a mí lo que más me llamó la atención de este caso, cuando tuve la oportunidad de hablar con el abogado, que es el que va a estar hablando con nosotros, Leandro Rodríguez, es muy cerca, está en Mendoza, no es algo que se separe mucho de nosotros, es aquí al lado. Tienes toda la razón. Instituto Antonio Próbolo. Y lo que a nosotros nos duele más es que ya estamos lamentablemente acostumbrados y podemos escuchar de sacerdotes que han abusado de niños. Es como si fuera cualquier cosa. Claro. Es como abusado de niño, bueno, típico, eso pasa, eso es como ya común. Y tenemos que seguir sorprendiendo. Qué bueno lo que estás diciendo, Carla. Cuando tú escuchas que abusaron de niños sordos, sordomudos, que no se pueden comunicar, que no pueden contar lo que les está sucediendo, eso ya es una cosa terrible, es una cosa cruel, es un tema totalmente trágico. Y súmale que son sacerdotes, que nosotros damos por hecho que debieran estar súper ligados a lo espiritual. Y los vemos como figuras, sobre todo en un hogar o en un colegio. Personas con altitud moral de partida. Personas que son los protectores, que son los que están a cargo de los niños, los que deberían ir a ayudarlos en su desarrollo, los que deberían ir a enseñarles, a ser una especie de tutores, no solamente desde lo moral y lo religioso, sino que desde lo humano. Toda la razón. Y hacen estas cosas respecto a lo que estáis diciendo y escuchando el caso de Nicola, ¿cuál es el apellido? Corradi. Nicola Corradi. Claro, yo más que pensar que es un líder religioso,
que es un sacerdote de bien, me parece que es un depredador sexual. 200 y tantos casos en Europa, 60 en Argentina. No estamos hablando de un tipo que en un minuto sintió cierta tentación y decidió romper el límite, sino que estamos hablando de un tipo que, sinceramente, me parece que es como un violador. Claro. Y ese es el modelo y esa es la acusación que hay que hacer con este tipo de personas. Yo creo que hablar de un cura que vamos a moverlo de un lado a otro, como ocurre acá mismo en Chile, no es el camino. Acá yo creo que hay que empezar a romper el derecho canónico e ir directamente a lo que se quiso. Bueno, Caraíba no se pudo, si somos iguales ante la ley, con O'Reilly. Es crimen. Es un crimen, de todas maneras. Es crimen nomás. ¿Quién ayudó a destapar esta situación? Otro cura. Su nombre es el padre Eligio Piccoli. Él es de Verona y él comienza a contar de que este caballero ya había hecho algo similar, pero a una mayor escala, simplemente por las décadas que lo apañaron, del año 55 hasta el 84, en Italia, Verona. Atención, porque el periodista italiano Sacha Biaso, que fue alumno del señor Corradi, va a entrevistar a este cura que decide hablar y, obviamente, con todo su rostro tapado, da las siguientes declaraciones de lo que Corradi hacía ya desde los años 50 en Europa y que traspasó dichas prácticas a Mendoza, Argentina. Atención. Era una cosa comune, frequente. All'epoca sì. Lo facevano un po' tutti i preti. Un po' tutti, sì, sì. Sesso pure. Sì, 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 sì. Sesso. Sì, sì. I preti quando si sapeva venivano allontanati poi. Poi via. Quando si scopriva... C'era Don Turati, per esempio, Don Turati, anche quello faceva dopo in America. Venivano mandati quando si scopriva che avevano fatto abusi sui bambini. Sì. Di questi preti del Provolo che sono stati mandati in Sud America, erano tutti pedofili. No, non tutti, dai, non tutti, non pensare male, dai. Non tutti. No, però qualcuno c'è. Perdona, es que sabéis que es una cámara oculta. Claro, acá yo creo que lo más preocupante es pensar, pongámonos en el caso de la basura. Tú estás en tu casa, tenés un poco de basura, la botas y asumes que esa basura no aparece más, te olvidas de ella. Esto es lo mismo. Tenemos un problema en Italia con este cura, botémoslo bien lejos, donde no lo podamos ver, mandémoslo a Sudamérica. Nosotros somos el basurero. Exacto. Ese es el punto. Y ese es el problema. Nosotros somos un basurero para ellos. Bueno, pero ahí hay un elemento que yo creo que es súper interesante también. Qué buen ejemplo el que estás dando, porque yo creo que uno de los problemas que ha establecido la Iglesia Católica este último tiempo, o quizás siempre, y quizás ahí es donde uno tiene que empezar a enfrentarse a las verdades, es la negación, Carla. Es establecerse desde la negación. Ahora, piensen que esto es por décadas. Exacto. Y además un cura está justamente dando este tipo de cosas. Y cuando dice, no todos pedófilos. Bueno, por suerte no todos son pedófilos, pero de verdad es como... ya lo mencionó Juan Andrés, de que este material que acabamos de revisar para todos ustedes es muy fuerte y de la procedencia donde lo podemos ver y se libera es de una cámara oculta, ¿no? Exacto. En donde él, y como con mucha desfachatez, lo podemos ver y con mucha muy normalizado, sí, pues eso es lo que llama la atención, pues, tiene un testimonio que a mí me da una impotencia, porque ya desde el hecho mismo, uno como que, ¿qué pasó? Que de verdad nadie vio esto y que entendemos que, por supuesto, estos niños que no se podían comunicar por sus condiciones, ¿no es cierto? Que lo elegían precisamente por eso, es más repugnante. Con pinza, para precisamente poder hacer esto de una manera mucho más prolija, porque fíjate que esto era una cosa más sostenible en el tiempo. Detalle, o sea, era de verdad un plan perfecto para ellos. Que parece como una mafia. Y él, tú te das cuenta que además de ser cómplice de esto, porque finalmente se entera de esto, lo calla durante décadas. Tienes toda la razón. Durante décadas, él deja, como un testigo más y un cómplice más, deja que esto siga sucediendo y siga pasando.